Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar este segundo Congreso Americano, algo similar al primero, ¿no, Javier? Que va a estar dando la primera conferencia y la verdad es un placer recibirte esta vez a la distancia. La verdad que, bueno, muy contento y que bueno, sea la primera conferencia de esta agenda. El Congreso Americano, y que bueno, un poco ya lo sabés porque lo veníamos haciendo en el café, ¿qué puedo decir? Si tendría que hacer una presentación formal, tendría que decir que sos abogado, mediador, dictas máster, sos profesor de la Universidad de Loyola, sos el director del FIMEP, una gran red internacional de mediadores, pero eso habla todo de tu currículum profesional, que es inmenso y que realmente es un placer tenerte. Pero la temática de este Congreso Americano va a ser que cada uno de los disertantes se tome 30 segundos, un minuto, lo que vos quieras, para presentarte y después empezás a desarrollar el tema. Así que, bueno, un placer recibirte, Javier, querido amigo, colega, hermano. Te cedo la palabra y podés comenzar con tu disertación. De acuerdo, muchísimas gracias, Leo. Voy a empezar por la presentación y continúo con el agradecimiento y ya me introduzco en el tema que habíamos comprometido para hacer o para dar, ¿no? Yo cuando me presentan o cuando me dicen, ¿cómo quieres que te presenten? Por lo cual es como yo me presentaría, siempre digo que no hay nada mejor currículum que ser amigo de tus amigos. Y yo tengo la gran suerte de ser amigo de los organizadores de este gran y magno congreso con ocasión ahora de la pandemia, y todo lo demás es una acumulación de que vamos cumpliendo años, Leo. Conforme van pasando años se te van uniendo, pues que además eres director de, además eres representante de y además te dedicas a, ¿no? Pero lo que siempre queda en ese currículum vitae, y es como a mí me gusta mucho que me presenten, es eso. Como amigo de tus amigos y como alguien, Leo, y tú lo sabes porque hemos tenido muchas pláticas por medio, como alguien que cada día cuando se levanta lo único que quiere es hacer que todo aquel que esté alrededor esté lo más feliz posible. Así que ese es mi currículum vitae y mi presentación. Y en segundo lugar, muchísimas gracias por querer contar conmigo un año más. El año pasado de forma presencial, por lo cual nos dimos abrazos, bailamos, cenamos, participamos, compartimos. Y este año, ¿por qué no? Tuvisteis la gran idea de hacerlo de forma virtual, que ya también nos vamos acostumbrando poco a poco a este método, a esta vía. Y yo creo que la verdad también se puede conseguir plasmar y seguir poco a poco aumentando esa amistad a través de métodos online o modelos online. Así que te agradezco mucho que quieras contar conmigo, te agradezco que hayas contado conmigo en esta inauguración. Te doy toda la fuerza del mundo porque seguro que irá maravillosamente y será más que fructífero. Y el reto es, querido Leo, no el 2 ya es pasado, el 3. Así que ya sabes estaremos en el 3 también. El 2 ya es pasado. A partir de hoy ya es pasado. Así que estaremos, si Dios quiere, en el 3 y sabes que lo presentaremos también. Haremos una previa presentación en Sevilla. Así que un fuerte abrazo. Y si te parece, me meto ya para no perder más tiempo en la creatividad. ¿De acuerdo? Adelante. Bien. Nada, pues muchas gracias. Bueno, pues, queridos amigos, queridas amigas, a mí me da muchísima ilusión estar aquí. Y no solo estar aquí por lo que supone y por poder llegar a tantas personas. A muchos conozco porque tengo la enorme suerte de tener una red muy amplia de amigos presenciales y no presenciales. Y a los que no os conozco, pues ya sabéis que a partir de hoy tenéis alguien más en Sevilla, en España, que ama la mediación, que le apasiona la mediación, que le gusta la mediación y que es mediador profesional y vive de ello. Entonces, yo creo que es lo más bonito de estos encuentros, ¿no? Y el reto era cuando contactó conmigo Leo y Gustavo y todo el equipo de Leo, pues fue hablar de algo que no olvidéis que ya fue motivo del anterior encuentro. Quienes estáis ahora mismo escuchándome, que estuvisteis en el primer Congreso Americano, sabéis que hablé de creatividad, que también inauguramos, también fomentamos el Congreso hablando de creatividad.
Pero amigos, la creatividad es tan grande, tan amplia, tan ilusionante, que pensamos que en este segundo congreso teníamos que seguir ampliando este concepto de creatividad. Y vamos a ir pasamos a la siguiente transparencia. En esta presentación, para iros lanzaros más que nada imágenes, frases, ideas, y que con estas imágenes, frases o ideas, pues nos pongamos en situación en este ratito que vamos a estar en la mañana, en la mayoría de la parte de Latinoamérica, y aquí en la tarde, en el inicio de la tarde de España. Esta imagen que tenéis ahí es la imagen de el primer congreso. Y ponía, ¿recordáis los que asististeis al primer congreso en Corrientes? Esa fue una foto que me regalaron, en la que estoy ahí precisamente hablando de creatividad. Y ahora veréis, siguiente transparencia, cómo lo que yo quería lanzar en aquel momento era esta. Era decir, ¿qué es la creatividad? Y sobre todo, ¿qué es la creatividad para nosotros, para los mediadores, para nuestro trabajo, para nuestro esfuerzo? La creatividad es mucho. La creatividad es esto. Aquí tenéis un as de corazones. Pero si le damos la vuelta, puede ser un 6 de corazones, si lo veis bien. Pero es que si le damos la vuelta, puede ser un 3 de corazones. Pero perdonadme, si le damos la vuelta, puede ser un 4 de corazones. ¿Qué carta es? Hay que ser creativos. Y os decía aquel día, y os digo hoy, que la creatividad es la capacidad para generar soluciones originales y novedosas en nuestros mediados. Que donde hay una carta, hay 6. Donde ellos ven una única salida, nosotros le proponemos 6 salidas. ¿Y sabéis por qué? Porque trabajamos esa creatividad bajo la frase que veis ahí en esta transparencia. Ver lo que todos ven, pensar lo que nadie más ha pensado y sobre todo hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Este fue mi mensaje del primer congreso americano. Y dije, si Leo y su equipo ha tenido a bien, con tanto cariño, invitarme a este segundo congreso americano, ¿por qué no voy a hilar como si fuera una sucesión de fascículos de una enciclopedia con aquello que yo lancé en Corrientes? Una vez que lancé esto en Corrientes, siguiente transparencia, veréis que la creatividad, con esto que supone la capacidad para generar soluciones originales, novedosas, etcétera, es algo que se trabaja. Como veis ahí, es algo que surge de la imaginación, por supuesto que sí. Las personas creativas sienten curiosidad por conocerlo todo, son inquietas, a muchos nos dicen que si somos hiperactivos y que tenemos imaginación. Y gracias a eso, segunda flecha que tenéis ahí, somos capaces de pensar en desarrollo de nuevas ideas. Eso nos permite, tercera flecha, una libertad de pensamiento. Pero ni la imaginación, ni el desarrollo de nuevas ideas, ni la libertad de pensamiento sería nada sin el conocimiento. No creáis que la creatividad es simplemente una bombilla que se ilumina y que a partir de ahí, pues todo fluye. Y que ha sido fruto de la casualidad y no de la causalidad. La creatividad requiere mucho conocimiento. Y voy a intentar también demostrarlo en este ratito de la tarde. Pasamos a la siguiente transparencia y si os dais cuenta, nuestro trabajo, nuestro motivo, nuestro esfuerzo deriva aquí. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer cada vez que tenemos a alguien delante nuestra, cara a cara, presencial o virtual, es mirarle a los ojos y seguramente la pregunta que nos va a quedar cuando nos plantee el problema es ¿cómo ayudarles o cómo salir de un callejón sin salida? Ellos están en un conflicto en el que se encuentran en un callejón sin salida. Y tenemos que conseguir esas frases que hay ahí, salir de las cenizas del conflicto, porque de las cenizas tiene que rebrotar algo, tiene que florecer algo, y con un objetivo muy importante, crear ilusión en las partes en la búsqueda de su solución. Esta última frase me gustaría recalcarla también un momentito porque cuando yo empecé en este mundo profesional, en los años 90, me ilusionó, me gustó, lo vi afín a mi forma de ser, a mi forma de trabajar, bueno, un poco a lo que es mi perfil personal. A esa famosa pregunta del mediador, ¿se hace o nace? Yo me sentía cómodo con esta profesión, pero empecé a estudiar modelos
Y no hace falta que os cuente los modelos Harvard, circular narrativo, transformativo, el modelo multiparte, el modelo estratégico, el modelo... Van surgiendo modelos, van surgiendo escuelas, y en muy pocas, por no decir en ninguna, para no faltar a la verdad, o a lo mejor no haber profundizado en estudiar más las escuelas, los modelos, en muy pocas aparecía como objetivo de nuestro trabajo crear ilusión. Las personas que vienen a nosotros, las personas que van a vosotros como mediadores, como facilitadores, como conciliadores, necesitan que alguien les ilusione con que ese problema puede ser positivo. Ese problema tiene salida. Ese problema, si lo trabajamos, puede surgir algo de la ceniza de ese conflicto. Y fue cuando empezamos a trabajar aquí en Sevilla, y en concreto en la escuela que tengo el gusto de dirigir, en mi universidad Loyola, empezamos a trabajar la ilusión. Y la ilusión es prima hermana de la creatividad. A través de la creatividad conseguimos muchas veces la ilusión. Y vamos a profundizar. Mira, siguiente transparencia. Paulo Coelho escribió, la magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. La magia ha sido también hermana de la ilusión y hermana de la creatividad. La magia es la que nos lleva a ver distintas cartas en esta carta de baraja que tenéis aquí de naipes. La magia nos hace de puente de lo visible hacia lo invisible, de cómo estás hacia donde quieres ir. Y la magia nos ha acompañado mucho en esto de la creatividad. Siguiente transparencia. Vamos a seguir profundizando. ¿Os acordáis de los que sois de España? Lo vivimos. Y el no haber viajado me da muchísima pena porque, bueno, un encuentro personal y presencial siempre es gratificante al máximo. Pero me permite estar aquí en mi pequeña cueva científica profesional y sacar de estos estantes, sacar auténticas joyas. Ahí veis una imagen de un cómic que había en España, que sigue habiendo, pero antiguamente, en los años 70, en los años 80, eran los que yo leía cuando era niño, que se llamaba 13 Rue del Percebe. Y fijaros el cómic, lo que aparece. El cómic era una casa, era un edificio, era la parte final de un tebeo, de un cómic. Y en ese edificio aparecían los distintos vecinos, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque me encantaba leerlo porque solo con una imagen, solo mirando una página, una hoja, podía ver toda una historia. El autor, Paco Ibáñez, un dibujante, un humorista de aquí de España, pintaba a una casa de vecinos que se llamaba 13 Rue del Percebe, era la calle, el número 13, y en esa casa de vecinos, fijaros en este dibujito que tenéis ahí, arriba en el ático está el deudor, que dice, claro que pienso pagarle ante personas que están viniendo a reclamarles una factura. ¿Y quién les ha dicho que yo me iba a marchar? Mientras que quien acompaña al que lleva la factura, si veis, está mirando para atrás y hay un cohete preparado para salir volando. Abajo vivía un ladrón que siempre su mujer decía, porque no tenía ingreso económico, qué cosa más absurda, roba, 500 paraguas, 1000, era un desastre. En este dibujo, el humorista nos pone, prepara sartén, cariño, mira lo que traigo hoy del acuario. Se ha ido al acuario a robar una ballena para cocinarla. Más adelante, en otra de las casas, hay un niño adolescente, malísimo, y la madre le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con el serrucho en el ascensor? Y se ve cómo del ascensor está cayendo una persona. Las comunidades de vecinos, los condominios, es la vida misma. Y de ahí ha salido en España una serie de televisión. Pero mirad, no os lo digo porque lo haya encontrado en internet, es que lo tengo. Tengo mi cómic de 13 Rue del Percebe. Cada hoja representa una historia en el día de esa comunidad. Me parecía fantástico. Poneros que aprendemos de todo.
no solo estamos aprendiendo de nuestros casos prácticos, de lo que vemos con nuestros alumnos, de lo que vemos con nuestros clientes cuando vienen a mediación, sino que aprendemos del día a día. Este cómic es puro ejercicio práctico de mediación. ¿Cómo mediarías en el caso del deudor? En el caso este que pone aquí, ni 7 kilos ni porra, ya me está pesando las patatas como es debido, o le denuncio. Y veis aquí cómo el comerciante está pesando las patatas con una serie de elementos y siendo en la propia balanza para intentar hacer ver que las patatas son carísimas, porque fijaros la cantidad de peso que tiene esa balanza. Esto es nuestra pura vida, salir a la calle y ver los conflictos que hay. Seguimos en la siguiente transparencia. No es solo esto, sino que el conflicto es algo cotidiano, es algo propio de la convivencia. El conflicto no es bueno ni es malo, simplemente existe. Y el papel que juegan las personas que rodean alrededor o que están alrededor del conflicto son los que hacen también que nosotros podamos ver el conflicto de distintas formas y pensar en esta famosa creatividad. Seguimos con la siguiente transparencia. Fijaros este dibujo. Una pareja preocupada. Fijaros en el siguiente. A ver si se puede pasar el PowerPoint. Siguiente transparencia. Están hablando en bajito para que alguien no les escuche. Siguiente transparencia. Hay dos abuelos ya con cierta edad que incluso utilizan las manos en la famosa comunicación no verbal para hablar entre ellos. Siguiente transparencia. ¿Qué interpretación tenemos que hacer? ¿Cómo interpretamos los problemas de cada uno? La convivencia es comunicación, es conflicto. El crecimiento es cambio y este no se produce si no hay diferencias, si no hay tensiones, si no hay crisis. Y eso es lo que tenemos que hacerle ver a nuestros clientes. Hay que escuchar, hay que hablar, hay que participar. Pero esto era un poco poneros en antecedentes de que hay que atreverse a ser creativo, que no todas las escuelas hablan de la ilusión como algo importante en las personas que vienen a nosotros que están en conflicto, y que la ilusión, la creatividad, incluso la magia, o a través de ellas, como primas hermanas, como decía, se trabaja. Y todo esto partiendo de que vivimos en conflicto, 13 Rue del Percebe, y que el conflicto es la base de la buena o mala comunicación, o de la mala comunicación volver a la buena comunicación a través nuestra. Siguiente transparencia. ¿Dónde os quiero llevar? Pues que es entre personas, pero además ya imaginaros otro dibujo donde está representando, yo no sé cómo lo veis, pero una pelea entre una pareja, siendo testigo de ello los niños. Hay una guía preciosa que se hizo aquí en España, en Madrid, en el que un dibujante tuvo que interpretar en esa guía, se le pidió el favor de que interpretara en esa guía de mediación familiar las distintas partes de esos capítulos de ese libro que se iba a editar. Y el dibujante tuvo que dibujar qué es lo que ocurría, porque tenía que ser creativo. Y Sumer, que se llamaba, tuvo que hacer este tipo de dibujos. Tuvo que pensar en qué dibujaba para interpretar una pelea entre familia o entre pareja que se va a divorciar en cuanto a las pensiones, en cuanto a las pensiones alimenticias. ¿Os suena este dibujo? Siguiente transparencia. Entran los niños, entra el camino destructivo. Siguiente transparencia, por favor. Y incluso en las herencias. Este dibujante, fijaros qué forma más creativa tuvo de coger y decir a la hora del capítulo, en esa guía, de qué ocurre cuando en las familias se discute y se debate y existe el conflicto conforme a una herencia, y le comprometieron a hacer un dibujo para ese capítulo. E hizo este dibujo. Fijaros qué dibujo más clarificante, porque si os dais cuenta, el dibujante quiso representar a dos personajes, pero dos personajes que se parecen. Interpretamos que son hermanos. A dos personajes que se parecen y que además están con ocasión del fallecimiento, imaginemos, de su padre, de su madre, de algún antecesor suyo.
Y uno de ellos coge un cartelito cuando lleva la corona para homenajear a su familiar que pone de tu hijo más amado. Y el otro dice, pues yo mucho más. ¿Cuántas peleas, aquello que os dedicáis a mediación familiar, habéis tenido, por ejemplo, con temas económicos de herencia, con temas de comunicación, como hemos visto dibujos antes, o de temas, por ejemplo, en el que se utilizan a los niños como arma arrojadiza en cuestiones de pensiones, pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, etcétera, etcétera? Siguiente transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en esta situación, siguiente transparencia, porque vamos a avanzar un poquito más, en esta situación, pues podemos representar. Quien representa un dibujo o quien hace un dibujo está representando a su vez una situación. Con esto os quiero decir que la mediación se puede dibujar. Hay un dibujante que sin ser mediador, contándole nosotros lo que supone la mediación, es capaz de hacer este tipo de dibujo. Siguiente transparencia. Aquí habla de una persona mayor y su residencia. Siguiente transparencia. Os voy a llevar aquí, por ejemplo, de cómo los abuelos pues están a cargo y al cuidado de los nietos. Pero fijaros la siguiente transparencia. A pesar de eso, son los abuelos los que muchas veces son parte del conflicto en esa situación familiar, porque como educan a sus nietos, intentando educarlos como ellos piensan que es mejor, se saltan el tipo de relación o se saltan el tipo de educación que es exclusivo de los padres. Y algo que es beneficioso, como cuidar a los nietos, se convierte muchas veces en perjudicial, como es aquí que está diciendo, es culpa de los abuelitos. Siguiente transparencia. Bien, siguiente también. Pasamos a la siguiente para no perder un poquito más de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que os iba a lanzar? Porque en estas conferencias que nos ha invitado el Congreso americano, realmente en un ratito de una hora puedes lanzar ideas, lanzar imágenes para haceros pensar. ¿Qué os puedo decir que he querido haceros pensar en este principio? Que hay que ser creativos. ¿Qué os he podido decir? Que esa creatividad se trabaja también, no solo idea de la iluminación. ¿Qué os he podido decir? Que para esa creatividad no hace falta conflictos. Los conflictos están en la calle, están en todos lados y hay que saber salir de ellos. Que para poder salir de un callejón sin salida hay que intentar siempre pasar de lo visible a lo invisible, el puente que os decía de la magia. Que para interpretar los conflictos en familia hasta hay un dibujante que hace dibujos. Que para trabajar con vuestros clientes, ahora os invito a que penséis en la escena de la mediación. Hay un autor australiano que inventó un trabajo para terapeutas, para orientadores, para mediadores, que se llama Play of Life. Nosotros lo hemos adaptado a escenas de la vida, lo hemos adaptado a escenas del conflicto. Mirad, tenemos un tipo de trabajo creativo porque es necesario. Hay muchas personas de las que nos vienen a nosotros que son personas que nos dicen o que son introvertidas, que son apocadas, que no son dadas a contar todo lo que está pasando. Y este tipo de método de la escena de la mediación nos sirve para trabajar con ellos. Y os va a parecer muy atrevido, pero es que acordaros lo que os decía al principio. Para ser creativo hay que atreverse a pensar lo que nadie más ha pensado y hacer lo que nadie quiere hacer. Siguiente transparencia. Vamos a hablar de la escena en mediación. Es un método ideal para autoayuda, para recursos humanos, para entrenamiento de ejecutivos, para mediaciones, y es una metodología que está orientada a la búsqueda de las soluciones, igual que en nuestro trabajo en mediación. Fijaros cómo se hace. Siguiente transparencia. Vamos a intentar con los mediados pasar un poquito a una realidad virtual. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar cambiar el guión. Hemos descubierto en nuestro trabajo del día a día que muchas personas cuando intentan preguntarle qué te está ocurriendo, qué te está pasando, cómo lo estás viviendo tu conflicto, no son tan conscientes de decirte lo que les está pasando. Muchas veces por vergüenza, otras veces por negar lo que les está ocurriendo. Y nosotros, utilizando la creatividad, adaptamos este Play of Life a lo que es el método de las escenas y empezamos a trabajar con ello de la siguiente forma. Cogimos, siguiente transparencia, para cambiar el guión, cogimos una caja. Aquí en España se llaman Playmobil.
No sé si en vuestros países se llama igual. Y tenemos un baúl de objetos, de personajes, de objetos como los que tenéis ahí. Este baúl de personajes y objetos es el que tengo yo aquí, en mi propio despacho, en mi propio estudio. Y hay veces, cuando es conflicto con adolescentes, cuando es conflicto entre hermanos, cuando es que vemos que no son conscientes, no son capaces o no quieren llegar a contarlo todo. Y le decimos lo siguiente, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el método de la escena. Vamos a intentar que ustedes representen una primera escena. Le damos una cartulina, un folio, y le damos esta caja que veis ahí, llena de objetos y llena de personajes. Y le pedimos, por favor, que interpreten qué es lo que les está pasando. Fijaros, escoge entre las diversas posibilidades cómo lo representas y por qué. Siguiente transparencia. Aquí tenéis un ejemplo de lo que me hizo una vez un cliente. Un cliente me vino y me dijo, un cliente, fue el hombre. Me vino y me dijo, Javier, lo estoy pasando muy mal. Quiero que me ayudes y que intentemos trabajar para no hacernos daño y plantear un divorcio de mutuo acuerdo o plantear un acuerdo en mediación para llegar a la disolución de mi matrimonio porque esto es insostenible. Pero no me quería contar las cosas. Y entonces le dije, voy a utilizar el método de la cena contigo. Y le di esa cartulina que veis ahí rojo, le di los personajes en la caja y le dije, por favor, necesito que me representes qué pasó, cómo se siente, por qué, qué ha influenciado y me analices la escena que tú me quieras. Le di un rato. En 10 minutos, no más, me hizo eso que tenéis ahí. Cogiendo libremente personajes y objetos. Y yo les dije, bueno, ¿y qué es lo que hay ahí? Dice, mira, pues te lo voy a explicar. Yo tengo 3 hijos, ahí veis que hay 3 muñequitos muy pequeños. Estoy casado con mi mujer desde hace un tiempo y desde hace unos años vive mi suegra conmigo. Desde que mi suegra vive conmigo, hemos roto nuestra relación de pareja, estamos teniendo mucho problema de educación con nuestros hijos y me sigue contando. Y me lo representó así. Yo rápidamente pude interpretar que los 3 pequeños personajes que hay son los hijos. Fijaros que representó a 2 hijos bastante lejos y otro un poquito más cercano. El más mayor dice que se estaba enterando de todo. Yo le dije, ¿tú quién eres? Y me dijo, ese que está ahí tirado. Porque en esa silla que está ahí yo me he querido sentar más de una vez para hablar con mi mujer, pero es imposible. El lazo de unión que tiene con su madre es inviable y yo ya he pensado que lo mejor es que nos divorciemos. Ya me ha contado la primera escena. ¿Por qué le dije que hiciera eso? Porque no era capaz de contármelo todo. Nos estamos llevando mal, no lo sé. Mi suegra vive con nosotros. Tú sabes cómo es, cómo son las suegras. Bueno, era alguien muy introvertido y con este método creativo conseguí que me explicaran esta primera escena qué pasaba. Luego venía una segunda escena, porque son 3 el método que utilizamos. En esa segunda escena le dije, ahora te voy a pedir que me digas cómo quieres que esté. O sea, ya me has dicho cómo estás. Y le es más fácil a las personas contarlo en tercera persona porque yo lo que le preguntaba no era cómo estás tú, sino cómo se siente ese que está ahí tumbado en la cartulina, en el papel rojo. ¿Cómo se siente la persona que está aquí, que has representado con los brazos extendidos, que al parecer dices tú que es tu suegra? ¿Cómo se sienten los niños que has puesto a 2 en un lado y otro en otro? Pero no tus hijos, sino esos. Cuando tú hablas en tercera persona, automáticamente te es más fácil abrirte, porque estás contando algo que estás viendo, no que estás viviendo. En segundo lugar, le dije, dame una segunda escena. Siguiente transparencia. En esta segunda escena vas a intentar reflejar a dónde quieres llegar, cuál es tu ideal, qué esperas de la mediación, por qué crees que yo te puedo ayudar y explícame lo que me representa. Siguiente transparencia. Lo que me representó fue esto. Fijaros, yo tuve, y esto es de un caso real, y lo cogí porque le hacía fotografías también para hacer distintas fotos con el celular, desde distintos sitios, porque el punto de vista no es el mismo, y lo hacemos también en las aulas, en las clases de mediación. Él no quería divorciarse, él vino a decirme que quería divorciarse, pero si os dais cuenta, cuando representó a dónde quiere llegar, ¿a qué quiere que le ayude? A mí lo que me dijo es que él le encantaría estar con sus hijos, con su mujer, felices, a gusto, contentos, dándose otra oportunidad. Pero él venía a divorciarse.
Lo que pasa es que no era capaz de decirme, porque sabía que luego iba a contarme la mujer la situación que se estaba produciendo. Luego, gracias a este método, pude sacarle lo que realmente quería, no lo que decía, sino lo que quería. Lo que quería era darse otra oportunidad. Y ya por último, le dije, bueno, pues de cómo estás en la primera escena a cómo quieres estar en la segunda escena, yo soy el agente del viaje de tu vida, por tus emociones, por tu conflicto. ¿Cómo me ves a mí en esa escena? Y le pedí que hiciera una tercera escena. Siguiente transparencia. En esta tercera, la clave es el trabajo que vamos a hacer. De cómo estás a cómo quieres estar, hay un proceso, hay un trámite, hay un procedimiento de mediación. Y estoy yo contigo. Te voy a dejar mi personaje. Y le di mi personaje. Ahora veréis qué personaje le di. Dime qué puedo hacer. Siguiente transparencia. Y lo que me representó es esto que tenéis aquí. Me pareció fantástico y os lo quería contar hoy en este congreso, iniciándolo para que disfrutéis, para que seáis creativos en este congreso. Porque cuando a mí me enseñó esta tercera transparencia, yo dije, este hombre tiene perfectamente claro dónde está, con quién está hablando y cómo se puede conseguir. Me representó, fijaros, las sillas que están ahí, como diciendo, no hay ningún problema en que nos sentemos con quien nos tengamos que sentar. Me representó a mí con ese maletín, si veis ahí, del botiquín de la Cruz Roja, como sanador de sus relaciones. Ellos son los dos que están sentados, él y su mujer, en el banco. La suegra no quiere que entre en este procedimiento, por eso la pone alejándose, y quiere mantener al margen de esta situación a los 3 hijos que están ahí. Fijaros que los 3 hijos se han puesto mirando hacia nosotros, hacia ustedes. Y eso me lo contaba él. Yo quiero que usted nos ayude, y me puso de pie delante de ellos. Yo quiero sentarme junto a mi mujer. Yo quiero resolver mis problemas. Yo no quiero que esto afecte a mis hijos. Y por supuesto que mi suegra, de la que tenemos que decidir cosas, no involucre las decisiones que vayamos a tomar. O mi mujer o yo. Me pareció un ejemplo precioso para traeroslo hoy. Desde que aprendí este método creativo, utilizo esto muchas veces en mediaciones, en situaciones, en circunstancias, en particularidades. Lo tengo escrito. Esto lo empecé hace ya muchísimos años. Y lo tengo escrito y lo tengo trabajado. Y no siempre se puede trabajar. Y no siempre con todas las personas. Pero es una herramienta útil. Porque hemos atrevido a hacernos algo que no mucha gente hace. Luego hemos visto que se hacen los legos para directivos. Luego se hace... Pero este, con los Playmobil, con los muñecos, con los objetos, es muy bueno para nosotros como mediadores. Siguiente transparencia. ¿Queréis que sigamos? Me quedan pocos minutos, pero la creatividad está en todos lados. ¿Por qué no en el arte? Con mi querida amiga Alicia Millán, venimos trabajando hace muchos años, ella en Argentina y yo aquí en España, algo precioso que es el arte de la mediación. Pero no tanto como el arte, porque la mediación es artesanal. Somos, acordaros, como he dicho en muchas conferencias, modistos. Somos pintores de cuadros. Somos fotógrafos de la realidad de las familias que vienen a nosotros. Sino a través del arte de verdad. Siguiente transparencia, fijaros. No lo vamos a hacer. No voy a hacer un recorrido, pero tenéis un compromiso. Una de las cosas que hacemos en FIMED, en el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, al que os invito porque es voluntario, es gratuito, es decir, que esto es una gran masa humana que colaboramos y ayudamos entre todos, es precisamente una noche en el museo. De forma creativa, Alicia Millán y yo hemos planteado el que visitéis con nosotros distintos cuadros famosos para que lo veamos con ojos de mediadores y seamos creativos. Uno de los que yo he seleccionado es este de Velázquez, que está en el Prado, en España, que se llama La rendición de Breda. En este cuadro se representa cómo el ejército español, a vuestra izquierda del cuadro, se rinde ante los tercios de Flandes holandeses por la guerra que hubo con los tercios de Flandes. Y en ese momento se ve cómo las llaves de la ciudad se la entrega el español que está agachado,
delante del jefe del ejército enemigo, que están con sus lanzas como vencedores y sus caballos. Y en ese momento se ve una de las cosas más bonitas en mediación, como el capitán del ejército de Flandes le coge con la mano del hombro para que no se agache el español, simplemente para que se mantenga orgulloso. Ha sido un gran contrincante. En mediación hay que interpretar este arte de la pintura, porque hay que ser creativos en que cada vez que tengamos un supuesto o un asunto delante, tenemos que conseguir que ninguno sea vencedor o vencido. Y si alguno no está de acuerdo, que diga, lo entiendo, pero no lo comparto. Quizás yo en tu situación haría lo mismo. Eso me cuenta y me explica a mí la rendición de Breda. ¿Queréis conocer más cuadros? Ya sabéis, en febrero nos vemos en Sevilla, así que ir cogiendo billetes porque será, si Dios quiere, presencial, y haremos una noche en el museo, a través del arte, pero no de la artesanía artesanal de hacer mediación, sino del arte con mayúsculas, de la pintura. Vamos a interpretar cuadros que tienen que ver con nuestro trabajo como mediadores. Pero hay más. Insisto, voy terminando. Siguiente transparencia. ¿Os gustaría saber que todos sois creativos, no? Porque parece como que yo estoy descubriendo ahora, el doblón de oro, y todos sois creativos. Todos los que estáis ahí, y sobre todo los que sois responsables de distintas instituciones, de distintos servicios, todos aquellos que habéis hecho alguna tarjeta de visitas, todos habéis sido creativos, porque si no, ¿qué hacemos cuando creamos, por ejemplo, el logo de nuestra institución? Fijaros, vamos a ir pasando ahora muy despacito las transparencias que tenemos ahora ahí, para que veáis distintos dibujos. Este es Vitartoki, un servicio, un observatorio de mediación que hay en el País Vasco. Y cuando han creado su logo, han pensado que la mejor forma de interpretar la mediación son dos nubes de diálogo mezcladas, porque el diálogo de cada uno debe de confluir en un momento determinado. Fijaros el siguiente. En el siguiente podéis ver como un centro de mediación de Querétaro, en México, un centro de mediación pone la balanza de la justicia, pero utiliza un guiño al diálogo, al acuerdo, porque no es un péndulo con la balanza, sino que son dos cabezas, dos caras que se acercan a hablar con los platos de la justicia, con el plato de la justicia, con el plato de la equidad. Y el centro de mediación quería representarlo. Fijaros el siguiente dibujo. En el siguiente dibujo, aquí en España hay un servicio de mediación en el que, a la hora de decir qué es la mediación, hace este dibujo y pone a un hombre, a una mujer, a una persona, pero fijaros, está mirando de la misma forma hacia los dos lados, pero la boca es más grande hacia un lado y hacia el otro lado más pequeña, porque el que tiene a su lado derecho, nuestra izquierda de nuestra pantalla, está ejerciendo el poder. Seguramente será un caso de mercantil, de empresa y trabajador. Y quien está en su mano izquierda, a nuestra derecha, puede ser perfectamente un trabajador que se siente muy ninguneado. Y tiene que saber cómo hablar y cómo equilibrar a cada uno de los dos lados. Me parece una interpretación preciosa de lo que es la mediación. Pero fijaros, siguiente transparencia. Estamos en un congreso. ¿Ustedes no creéis que Leo y cada uno de los miembros de su equipo, a los que adoro, no tuvo que pensar en cuál podía ser el logo del Congreso americano? Y puso, el mapa de América en una bola, porque participamos de distintos países, y puso una C y otra C, o dos bloques, uno naranja, otro rojo, uno amarillo anaranjado, el otro rojo violeta, y dándose la vuelta como concatenándose, porque alrededor del mundo, y sobre todo en América, es un congreso americano, se están encajando las piezas para que podamos dialogar y podamos resolver muchas cuestiones de la justicia. ¿No pensáis que a lo mejor eso se le ha podido ocurrir a Leo? Yo no lo he hablado con él, pero he visto su logo. Y me encantaría enseñaros el mío. Siguiente transparencia. Cuando en su momento pensamos en tener un logo, la Escuela Sevillana de Mediación pensó en la magia. Y ese sombrero que tenéis ahí es un sombrero de mago, donde casi sin protagonismo se asoma alguien
mediador o mediadora, que alza sus manos para coger hacia un lado y hacia otro las dos pelotitas que representan las cabezas de las personas que están enfrentadas, y gracias a su mantenimiento y gracias a su forma de intentar encajarlo, consigue que estas partes vuelvan a reunirse y vuelvan a dialogar y vuelvan a entrar en un espacio distinto de comunicación. Pero ojo, no somos los protagonistas, nosotros estamos dentro del sombrero. Intentamos que no se nos vea, casi no se nos ve media cabeza, se nos ve nada más que los ojos. Esto lo podéis ver en un vídeo precioso que hicimos de interpretación, donde va saliendo una mano, va saliendo la otra, una pelota es más grande, la otra pelota más chica, hasta que logramos equiparar. Nos sentimos identificados, la Escuela Sevillana de Mediación, con este logo. Luego, lo que os decía, ser creativo no es patrimonio de nadie, pero yo creo que es responsabilidad de todos. Siguiente transparencia, por favor. Y ya, para ir terminando, os conmino a la siguiente. Seguimos trabajando, seguimos siendo creativos. Y esta conferencia inaugural no tenía otra intención más que abriros la mente para los 5 días que vamos a compartir juntos en distintas conferencias, con distintos compañeros, con distintas temáticas. Ver más allá, ver lo que muchas personas no se han imaginado. Es decir, todo lo que he hablado ya hasta ahora. En este trabajo continuo, empecé este ratito de vuestra mañana, de mi tarde, con esta fantástica carta, donde os representa un 6, o donde os representa un as, o donde os representa un 4, o donde os representa un 3. Da igual. Realmente podemos llevar la magia a la educación de la mediación. Y nosotros hicimos el esfuerzo de hacer una baraja de cartas con un amigo mío, profesor de mi escuela, de nuestra escuela, que se llama Mario, que es mago, y cogimos una baraja de cartas y la adaptamos para mediación, para poder enseñar en colegios e institutos cómo se puede trabajar, cómo se puede mediar. Y a cada palo le llamamos de una forma: el conflicto, el proceso, los intereses, las necesidades. Los comodines somos nosotros, los mediadores. Y el rey, la reina, o el yo, o la J, la K, la Q o la J, son el hombre, la mujer o el joven, pero quitándole símbolos. Ya está bien del rey con la espada porque mandamos más que las mujeres, o ya está bien de que la reina sea la que tiene la corona porque tiene la misma fuerza que el hombre. Y entonces, siguiente transparencia, hicimos la interpretación de una baraja en la que los 4 palos representan las picas, el proceso de mediación, el embudo por el que se produce el encuentro, los rombos, la posición de las partes. El rombo es lo prohibido, lo que debemos profundizar porque es lo que no nos permite pasar. El trébol, los modelos que tenemos que aplicar, porque hay que deshojar ese proceso para ver cómo lo hacemos. Y los corazones representan el conflicto, la emoción. Siguiente transparencia. Y con estos 4 palos dijimos, perfecto, vamos también a interpretar los palos. Picas y tréboles son figuras sólidas, están rellenas. Vienen rellenas de color porque ello supone que el proceso y el modelo están perfectamente contrastados. Mientras que los rombos y los corazones los vamos a hacer en esta baraja solamente la silueta. No lo vamos a hacer todo de rojo, sino la silueta, porque son donde hay que profundizar, en las posiciones, en los conflictos. Y ahí es donde hay que traspasar como mediadores. Siguiente transparencia. Luego, fijaros, cada palo tiene su interpretación. Y luego, la numeración de las distintas cartas, en todas están fuera, menos en la de los corazones, que se encuentra dentro. Los llamados comodines representan figuras del mediador o mediadora, vestidos de mago o brujo. Y no existe físicamente el as, porque el as, que es el 1, que aparte de la numeración, no debe de existir en nuestra baraja. Os voy a decir por qué. Porque piensan que nosotros tenemos el as bajo la manga, y no es así. Mucha gente piensa que los mediadores tenemos el as bajo la manga. Insisto, no es así. Nosotros solamente podemos ayudarles a que en este tipo de juego de trabajo, siendo creativos, podamos encontrar soluciones a los problemas. Siguiente transparencia. A ver si está. Por último, lo que os decía, el rey, la reina o el alférez no pasan a ser rey, reina o alférez, sino que son hombre, mujer y adolescente. Con estas condiciones, siguiente transparencia, trabajamos
con los chavales, ser creativos. Sin miedo a que hagamos cosas por miedo a la legalidad. No estamos haciendo cosas ilegales, pero sí estamos intentando interpretar cosas. Sin miedo a que puedan pensar que no hacemos cosas lógicas, los Playmobil, las cartas, la magia. Sin miedo a que nos digan de que no somos prácticos, o sea, que es mejor que seamos prácticos, no utópicos. Sin miedo a que no estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra de los manuales que leemos. Sin miedo a hacer el ridículo. Sin miedo a pensar que no tenemos creatividad. Siguiente transparencia. Y ya voy terminando por la hora. Con todo esto, amigos, yo solamente puedo decir, todos, absolutamente todos los que estáis escuchándome ahora, tenéis creatividad. Lo que pasa es que muchos habéis crecido sin saberlo. La creatividad no es más que esforzarte, tener conocimiento, trabajar, atreverte, intentar lanzar ideas novedosas, ser emprendedor en nuestro trabajo de mediador, y valga la redundancia, y sobre todo, hacer cosas nuevas, porque eso es lo que os va a hacer que veáis todo con ojos de mediador. Y así veis, y ya para terminar mi cuento de cómic, así veis aquello que vimos los más mayores, que se llamaba El Ojo Mágico. ¿Lo recordáis algunos? Era un manual donde se veía en 3 dimensiones un objeto detrás de esta figura. Así veis el poder trabajar con cartas de magia, cómo conseguir que los chavales a través del juego sean capaces de interpretar. Esta es nuestra fantástica baraja. Y así os atrevéis, y termino, y muchísimas gracias por haberme escuchado, a hacer este libro, que se llama La magia de la mediación. Porque realmente todos sois creativos y somos capaces de tener esa creatividad. Así que ya me despido, muchísimas gracias. Os veré a todos durante estos días, compartiremos espacios, redes, etcétera, y seguro que será un lujo el poder aprender también de todos los que vamos a estar compartiendo esta semana en el segundo Congreso Americano de Mediación. Un beso muy grande desde Sevilla, desde España, y nos vemos.